Fénelon, 1651-1715, fue un teólogo, escritor y pensador francés que destacó por su profunda reflexión sobre la vida espiritual, la educación y la moral. Aunque es conocido principalmente como arzobispo de Cambrai y como autor de importantes obras religiosas y pedagógicas, su pensamiento posee también una dimensión filosófica que ejerció una notable influencia en Europa durante los siglos XVII y XVIII. La filosofía de Fénelon se centra en la búsqueda de la perfección moral y espiritual del ser humano. Consideraba que la verdadera felicidad no depende de la riqueza, del poder ni de los éxitos mundanos, sino de la armonía interior y de la orientación de la vida hacia el bien. Para él, la persona alcanza su mayor plenitud cuando aprende a dominar sus pasiones, desarrollando la virtud y actuando de acuerdo con los principios de la razón y de la conciencia. En este sentido, uno de los aspectos más característicos de su pensamiento es la importancia que concede al desprendimiento del egoísmo. Fénelon sostenía que muchos sufrimientos humanos realmente proceden del excesivo apego a los intereses personales, al orgullo y al deseo de reconocimiento. En consecuencia, defendía una actitud de humildad y de apertura hacia los demás. Según su visión, la madurez moral exige aprender a superar la obsesión por uno mismo para orientarse hacia el amor, la generosidad y el servicio. De esta forma, la educación ocupa también un lugar central en su filosofía. Fénelon creía que la formación de las personas debía ir más allá de la simple adquisición de conocimientos. El verdadero objetivo educativo para él consistía en formar individuos virtuosos o buenos, prudentes y capaces de gobernar sus acciones mediante la razón. Consideraba que la enseñanza debía adaptarse a las características de cada alumno y estimular el desarrollo natural de sus capacidades, evitando métodos excesivamente rígidos o autoritarios. Su obra más famosa es Las aventuras de Telémaco, que refleja muchas de sus ideas filosóficas y políticas. A través de las aventuras de Telémaco, hijo de Ulises, presenta un ideal de gobernante justo, moderado y preocupado por el bienestar de su pueblo. En esta obra crítica, pues realmente aparece un análisis del abuso del poder y defiende un modelo de gobierno basado en la prudencia, la justicia y la responsabilidad moral. Fénelon también desarrolló una profunda reflexión sobre la libertad interior. Pensaba que la auténtica libertad no consiste en satisfacer todos los deseos, sino en ser capaz de actuar conforme a lo que la razón reconoce como bueno. Bossuet, 1627-1704, fue uno de los pensadores religiosos y políticos más influyentes de la Francia del siglo XVII. Obispo, teólogo, escritor y destacado orador, desarrolló una filosofía profundamente vinculada al cristianismo y a la idea de que el orden social y político debía fundamentarse en principios religiosos. Su pensamiento ejerció una gran influencia durante el reinado de Luis XIV y constituye una de las expresiones más importantes de la cultura política del absolutismo europeo. La filosofía de Bossuet parte de la convicción de que el universo está gobernado por una inteligencia divina. Según su visión, Dios no solo creó el mundo, sino que también dirige el curso de la historia humana. Los acontecimientos históricos, incluso aquellos que parecen caóticos o incomprensibles, forman parte de un plan providencial que escapa a la comprensión completa de los seres humanos. Esta concepción otorgaba un profundo sentido religioso a la historia y permitía interpretar el desarrollo de las sociedades como una manifestación de la voluntad divina. Uno de los aspectos más conocidos de su pensamiento es su teoría del poder político. Bossuet defendía que la autoridad de los reyes procede de Dios y que el monarca ejerce una misión sagrada dentro de la sociedad. Esta doctrina, conocida como teoría del derecho divino de los reyes, sostenía que la obediencia al soberano constituía un deber moral para los súbditos. Sin embargo, Bossuet no consideraba que el poder fuese arbitrario. Afirmaba que los gobernantes debían actuar con justicia, prudencia y respeto a las leyes morales establecidas por Dios. Y también la moral ocupa un lugar fundamental en su filosofía. Para Bossuet, la vida humana debía orientarse hacia el cumplimiento del bien y la búsqueda de la salvación espiritual. Consideraba
que las pasiones desordenadas, la ambición excesiva y el apego a los bienes materiales alejaban al individuo de su verdadero destino. Por ello, insistía en la importancia de la disciplina moral, la virtud o bondad y la práctica religiosa. Además, Bossuet mostró también un gran interés por la unidad de la fe cristiana. Defendió con firmeza las doctrinas de la Iglesia Católica y dedicó buena parte de su actividad intelectual a combatir lo que consideraba errores doctrinales. Creía que la estabilidad religiosa contribuía al mantenimiento del orden social y político, por lo que veía con preocupación las divisiones confesionales que habían marcado Europa durante los siglos anteriores. Jacques L'Enfant, 1661-1728, fue un teólogo protestante, historiador e intelectual francés, cuya obra se desarrolló en el contexto de las profundas controversias religiosas que marcaron Europa entre los siglos XVII y XVIII. Aunque no suele figurar entre los grandes filósofos sistemáticos de la modernidad, su pensamiento contiene importantes elementos filosóficos relacionados con la tolerancia religiosa, el estudio crítico de la historia y la relación entre fe y razón. Su labor intelectual estuvo estrechamente vinculada al protestantismo reformado de su época y a la defensa de una investigación histórica rigurosa. La filosofía implícita en la obra de L'Enfant parte de la convicción de que la verdad religiosa no debe sostenerse únicamente por la autoridad de la tradición, sino también por el examen racional de los hechos. En una época marcada por disputas doctrinales entre católicos y protestantes, defendió la importancia de estudiar los acontecimientos históricos con objetividad y apoyándose en documentos fiables. Esta actitud lo convirtió en uno de los representantes de una tendencia que buscaba combinar la fe cristiana con métodos de investigación cada vez más rigurosos y críticos. Uno de los rasgos más característicos de su pensamiento fue su confianza en la capacidad de la razón para esclarecer cuestiones históricas y religiosas. L'Enfant consideraba que el conocimiento del pasado permitía comprender mejor los conflictos presentes y evitar los errores que habían provocado divisiones dentro de la cristiandad. Por ello dedicó gran parte de su vida al estudio de concilios, reformas religiosas y controversias eclesiásticas. También mostró una notable preocupación por la imparcialidad intelectual. Sus coetáneos destacaron el equilibrio con el que trató acontecimientos especialmente polémicos. Esta búsqueda de objetividad reflejaba, en realidad, una actitud filosófica según la cual el investigador debe esforzarse por distinguir entre los hechos y los prejuicios ideológicos. En este sentido, L'Enfant anticipó algunos rasgos de la historiografía moderna, documentos de la época. Otro aspecto importante de su pensamiento fue su defensa de una fe ilustrada por el conocimiento, aunque permaneció firmemente comprometido con sus convicciones. Robert Boyle fue una de las figuras más importantes de la revolución científica del siglo XVII y es considerado por muchos historiadores como uno de los fundadores de la química moderna. Nació en Irlanda en 1627 y desarrolló su actividad científica en una época en la que las explicaciones tradicionales de la naturaleza comenzaban a ser sustituidas por métodos basados en la observación, la experimentación y el razonamiento matemático. La principal contribución de Robert Boyle consistió en promover una nueva forma de investigar los fenómenos naturales. Frente a las antiguas teorías heredadas de la alquimia y de la filosofía aristotélica, defendió que el conocimiento científico debía apoyarse en experimentos cuidadosamente diseñados y en la comprobación de los resultados. Esta actitud contribuyó de manera decisiva al desarrollo del método científico moderno. Su descubrimiento más conocido es la llamada Ley de Boyle, formulada en 1662. Esta ley establece que para una cantidad fija de gas mantenida a temperatura constante, la presión y el volumen son magnitudes
inversamente proporcionales. Es decir, cuando la presión aumenta, el volumen disminuye y viceversa. Esta relación constituyó uno de los primeros principios cuantitativos de la física moderna y tuvo una enorme importancia para el desarrollo posterior de la teoría de los gases. Boyle realizó estos estudios gracias a experimentos llevados a cabo con bombas de vacío, instrumentos muy avanzados para su época. Mediante ellos investigó las propiedades del aire y demostró que éste desempeña funciones esenciales en numerosos procesos naturales. Sus observaciones mostraron también que la combustión, la respiración de los animales y la propagación del sonido dependen de la presencia del aire, resultados que ampliaron considerablemente el conocimiento científico de la época, del siglo XVII. Otra aportación fundamental fue la publicación de una de sus obras en 1661. En esta obra criticó muchas ideas tradicionales de la alquimia y cuestionó la teoría clásica de los 4 elementos. Boyle defendió una concepción más rigurosa de la materia y propuso que las sustancias estaban formadas por partículas que podían combinarse de diferentes maneras. Aunque esta teoría aún no era la química moderna actual, representó un paso decisivo hacia ella. Además de sus investigaciones en química y física, Boyle realizó trabajos en medicina, hidrostática y filosofía natural. También participó activamente en la Royal Society, una de las instituciones científicas más importantes de la historia, dedicada a fomentar la investigación experimental. Jacob Bernoulli, también conocido como Jacques Bernoulli, fue uno de los matemáticos más importantes de finales del siglo XVII y una figura decisiva en la consolidación de las matemáticas modernas. Nació en Basilea, en la actual Suiza, en 1654 y pertenecía a una familia que produjo varios científicos de gran prestigio. Aunque inicialmente estudió teología por deseo de sus padres, pronto orientó sus intereses hacia las matemáticas y las ciencias naturales. Una de sus contribuciones más importantes fue su participación en el desarrollo y difusión del cálculo infinitesimal. Cuando conoció los trabajos de Leibniz sobre este nuevo método matemático, comprendió rápidamente su enorme potencial. Bernoulli se convirtió en uno de los primeros matemáticos en aplicar sistemáticamente el cálculo a la resolución de problemas geométricos y físicos. Sus investigaciones ayudaron a demostrar la utilidad práctica de las nuevas técnicas matemáticas y favorecieron su aceptación en Europa. Entre sus logros más célebres destaca el estudio de la llamada braquistócrona, un problema que consiste en determinar la curva por la que una partícula desciende entre 2 puntos en el menor tiempo posible bajo la acción de la gravedad. Este desafío estimuló avances fundamentales y contribuyó al nacimiento del cálculo de variaciones, una rama matemática que busca optimizar magnitudes sujetas a determinadas condiciones. Sin embargo, la aportación por la que Bernoulli es más recordado actualmente se encuentra en el campo de la probabilidad. Durante el siglo XVII, la teoría de la probabilidad era todavía una disciplina joven relacionada principalmente con los juegos de azar. Bernoulli comprendió que sus principios podían aplicarse a fenómenos mucho más amplios. Tras años de trabajo, formuló la ley de los grandes números, un resultado fundamental que muestra cómo la frecuencia observada de un acontecimiento tiende a aproximarse a su probabilidad real cuando aumenta el número de observaciones. Este principio constituye una de las bases de la estadística moderna y permite justificar matemáticamente el uso de muestras para extraer conclusiones sobre poblaciones más amplias. Sus investigaciones sobre probabilidad quedaron recogidas en la obra Arte de la conjetura, publicada póstumamente en el año 1713. Este libro es considerado uno de los textos fundacionales de la teoría de la probabilidad. En él se analizan combinaciones, permutaciones, juegos de azar y métodos para razonar bajo incertidumbre, temas que más tarde influirían en la economía, la estadística, etc.